Tengan muy buenas tardes, queridos niños y niñas de séptimo grado. Ha llegado el momento de comenzar esta segunda etapa de estudio. Iniciamos la unidad número 2. Esta se llama el cuento policial. En la guía que les he enviado, ahí está los datos que van a poner para ilustrar su unidad. Háganla muy bonita, que primero Dios nos vamos a ver algún día de este año y ahí me van a enseñar todo lo que han hecho. Mientras tanto, van a estar contestando las preguntitas de la guía que yo les voy a enviar. En esta oportunidad les voy a enviar 10 preguntas. No se van a poner a copiar las páginas, solamente van a leer, van a contestar las preguntas y esas respuestas me van a estar enviando. Me pueden enviar una o dos respuestas por día. Les voy a ir calificando todos los días. Vayan trabajando diariamente. Cuando les toque la hora de la clase, ustedes siéntense a trabajar. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es el cuento, orígenes y reseña histórica. El cuento fue transmitido de forma oral de generación en generación. Es de ahí que se considera como una narración breve, oral o escrita de un suceso real o imaginario. De ahí que el concepto de cuento que podemos decir es una narración breve, oral o escrita de un suceso real o imaginario. Generalmente está escrito en prosa. El cuento puede ser popular y literario. El cuento popular es el que surge en el pueblo, el que se cuenta a los abuelos, a sus nietos y que se va transmitiendo de generación en generación y que no se conoce el autor, por lo general son anónimos. El cuento literario es transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido, se presenta en una sola versión. Así tenemos la colección de los cuentos clásicos, la colección de los cuentos maravillosos, esos cuentos tan bonitos como la Caperucita Roja, que los vamos siempre transmitiendo, pero leyéndolos. Esos cuentos nos hacen vivir, nos hacen soñar. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Aladino y la Lámpara Maravillosa son cuentos clásicos muy bonitos y son cuentos literarios. El cuento también tiene una estructura o sus partes. Aquí tenemos las partes del cuento es el planteamiento, que es el inicio de la historia, donde se presentan a los personajes y sus propósitos. El nudo, suceden los actos más importantes y en el desenlace finaliza la narración. Las partes del cuento son planteamiento, nudo y desenlace. Sus características son las siguientes. Pongan atención porque es una pregunta. Los hechos son imaginarios y fantásticos. Posee una sola estructura argumental. Presenta un solo personaje principal. Todo gira en torno a un solo acontecimiento. Relativamente es breve y generalmente está escrito en prosa. Estas son las características. En cuanto a la historia del cuento, podemos decir que sus orígenes fueron, fueron transmitidos al principio los cuentos de forma oral y transmitían principios mágicos, religiosos y morales. Eran hechos principalmente para educar. Los cuentos más antiguos proceden de Egipto y de la India. Así también, durante la Edad Media en Europa, predominó el gusto por las narraciones ejemplares llamadas apólogos. Y poco a poco se fue llegando hasta los cuentos actuales, los cuentos más modernos. En el siglo XVIII sobresale el clásico persa, Las Mil y Una Noches, que son fue, digamos, una colección de cuentos muy bonita. Allí vemos nosotros una historia que sale, una caricatura que se llama Sherezada. Sherezada narra los cuentos de Las Mil y Una Noches. Es una historia de una princesa que fue capturada por el sultán. Para que no le quitara la vida, Sherezada inventaba una historia todas las noches para divertir al rey. Entonces de ahí surgieron la colección
llamado Las Mil y Una Noches. Y así sucesivamente en el siglo XX, el cuento alcanzó una gran difusión en manos de creadores cuyas innovaciones resultaron significativas. Aquí se encuentra el europeo Chesterton, que es muy famoso con sus cuentos. También el estadounidense Hemingway y Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Benedetti y otros. Todos estos escritores fueron autores de cuentos muy famosos. Cuando nosotros estemos hablando en esta oportunidad del cuento policial, vamos a ver que este cuento es otro tipo de cuento, es otro subgénero. El cuento es el género literario, ya el cuento policial es un subgénero. Hemos visto el cuento maravilloso, el cuento de terror y hoy vamos a ver el cuento policial. Son subgéneros del cuento. Posteriormente les voy a estar dando la clase de lo que es el cuento policial. Por el momento dedíquense a contestar la guía y si ustedes tienen alguna duda sobre lo que es el cuento, sobre sus características, que ahí las van a leer también en las páginas que les voy a enviar. Vayan trabajando, queridos niños, los quiero mucho, ya me están haciendo falta, pero cuídense y pórtense bien.